Hola chicos, para el día de hoy tenemos el tema de los adjetivos, tipos y usos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo no es nada más que una cualidad, algo que acompaña o modifica al sustantivo. Siempre va a ir delante del sustantivo, nos va a estar indicando qué características tiene ese sustantivo. Como por decir algo cuando decimos el perro es grande. Grande sería el adjetivo, ¿correcto? Entonces, eso son los adjetivos, cualidades de persona, animal o cosa. Aquí vamos a aprender cómo es el uso de los diferentes adjetivos, de qué manera y en qué parte debemos posicionarlos para que queden correctamente estructurados en la oración. Llegamos aquí a los tipos de adjetivos, nos encontramos con 6 tipos de adjetivos, que son los descriptivos o cualitativos, demostrativos, cuantitativos, interrogativos, posesivos y numéricos. En los descriptivos, aquí lo que hacemos es hablar de la forma que tienen las cosas, o sea, personas, animales o cosas, la forma física que podemos observar a simple vista, como por ejemplo es el tamaño, su color, ¿cierto? La forma, las características de cómo es esa persona, animal o cosa. Ejemplo, he stood next to the tall woman. The monkeys were very loud. Alex is a nice person. He is a critical. I bought a genuine product, etc. Luego nos encontramos con los demostrativos. En el caso de los demostrativos, tenemos lo que son las palabras this y that. Para este caso hay que tener mucho cuidado porque esas palabras tienen significados diferentes según cómo se utilicen o el contexto. Por ejemplo, en el caso de this, su forma singular es THIS, this, es diferente al plural que también se pronuncia this. This is my friend, these are my friends. Aquí la característica es cuál. En inglés, normalmente cuando presentamos a alguien, a otra persona, en inglés es muy común decir this, este o esta. Este es mi amigo Carlos, esta es mi amiga María. Entonces siempre lo vamos a hacer con la referencia de este o esta. Obviamente al momento de traducir al español no vamos a decir este es fulano, este es sutano, sino que decimos él es fulano o él es sutano, porque en español no se utiliza la palabra este o esta para presentar a las personas. La diferencia aquí en este this y este es que este this de aquí con i es singular, mientras que el de doble es plural. Luego llegamos al caso del that, que significa ese, eso o esa, y sirve para referenciar personas, animales o cosas que están retiradas. ¿Sí? Siempre lo vamos a utilizar de esa manera. Aquí tenemos el that y el those. El that para el singular y el those para el plural. ¿Correcto? Luego nos encontramos con los cuantitativos, que en este caso no son nada más y nada menos que números ordinales cardinales. He has 40 horses. Él tiene 40 caballos. I have been standing here for 3 hours. He estado parado aquí por 3 horas. Entonces lo que hacemos simplemente es anteponer un número a ese sustantivo, ya sea persona, animal o cosa. En los interrogativos nos encontramos el what, which and whose. Ellos hacen parte de las values questions, pero al mismo tiempo se utilizan como adjetivos interrogativos. Que en el caso del what indica, por ejemplo, qué, cómo, cuál, el which, cuál, cuáles, y el whose, de quién o de quiénes. Ejemplo, whose back is this? Did you find out whose keys those were? What kind of books would you suggest for students of grade 8? Etc. En los posesivos, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de adjetivos, solo están estos de acá. El my, your, his, her, its, our, their. ¿Ok? En whose, como lo nombramos en el caso anterior, que también es un posesivo,
pero ellos tienen unos equivalentes que son los pronombres posesivos, que en ese caso sería el mine, your, his, hers, its, ours y theirs. La diferencia entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van a ir antes del objeto, mientras que los pronombres irán después del objeto. Ejemplo, cuando yo digo this is my house, my va antes de el objeto, que sería casa, mientras que si utilizamos un pronombre sería this house is mine. Mine sería el pronombre y va después del objeto, que es casa, ¿cierto? House. We looked everywhere for my dog. Aquí podemos ver lo que está antes del pronombre. Their team was a lot better than our team. Su equipo era mucho mejor que nuestro equipo. En los ambos casos podemos observar que tanto el their como el our están antes del sustantivo, ¿correcto? Entonces eso nos indica de que siempre estos posesivos, estos de acá, van a ir antes del objeto en todos los casos. El numérico es muy parecido al cuantitativo, solo que aquí podemos encontrarnos palabras adicionales como es el caso de last, all, some, few, each, most, many, none, several, ¿sí? Que nos sirven para cuantificar los sustantivos. Ejemplo, Michelle is the second girl in our class. There are 8 orange in the bowl. He's going to sell his 2 cars. Bueno, las reglas gramaticales, como mencioné al inicio, el adjetivo casi siempre se sitúa antes del nombre, o sea, el sustantivo. Pero esto solo sucede si estamos hablando de sustantivos. Cuando hay un sustantivo, se va a colocar siempre el adjetivo antes de él. ¿Qué sucede cuando estamos utilizando un verbo? En este caso, con los verbos to be, become, feel, look, seem, smell y taste, siempre va a ir el adjetivo después de ese verbo. Por ejemplo, she looks tired, I feel good, it smells bad, you're beautiful. Como pueden observar, aquí va después de los verbos que vemos allí en cada oración. El adjetivo en inglés no tiene género, como también lo mencioné, no tiene ni masculino ni femenino. Lo mismo tampoco tiene su forma plural. Si yo digo la palabra good, significa tanto bueno, buena, buenos y buenas, ¿correcto? Cold significa frío, fría, fríos y frías. Todo depende del contexto de la oración para identificar si está hablando de una o de otra forma al momento de traducirlo al español. Ejemplo, no es lo mismo decir the yellow car a decir the yellow cars, porque en uno está hablando en singular y en otro está hablando en plural. En una oración podemos utilizar más de un adjetivo, pueden ser 2 o 3 adjetivos. En ese caso es muy importante tener en cuenta la posición de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a small black book, ¿sí? Tenemos 2 adjetivos que están calificando la palabra libro. A pretty Spanish woman, ¿sí? A este sustantivo mujer lo está calificando 2 adjetivos, pretty en Spanish. Y lo mismo aquí a la mesa large glass, ¿sí? Table, la están calificando a ella. Pero aquí ya podemos ver la tabla en importancia. Entonces, si vamos a construir una oración, es importante tener en cuenta esta escala. Primero, en primer lugar, si vamos a utilizar más de 2 adjetivos, tener en cuenta dónde caben en esta escala. Entonces, si es de opinión o valor, sería el número 1, como el caso de delicious, wonderful o pretty, ¿sí? De tamaño, sería el segundo. De edad o temperatura sería el tercero. Forma, superficie, ¿sí? El cuarto. Color, quinto, y así sucesivamente, ¿sí? Lo importante es tener muy en cuenta esta tabla al momento de armar la oración con más de 2 adjetivos, ¿no? Miremos aquí, en este caso, estas oraciones. The old wooden table was covered with colorful ceramic dishes. She has a beautiful young daughter with curly brown hair. Pueden observar que en cada oración, por ejemplo en esta tenemos 4 adjetivos, ¿correcto? Y aquí se está colocando el orden de acuerdo a la tabla anterior, cómo debería manejarse. Bueno chicos, espero que les haya quedado este tema claro.
y nos veremos en la próxima clase.